Bueno, el otro día, en la última carta que te envié a través de la newsletter, te compartí, pues eso, que a partir de ahora y pues hasta que me surja, la verdad, hasta que me dé por hacerlo de otra manera, voy a grabarte una serie de vídeos para, ya que no estoy sintiendo como la inspiración o no estoy teniendo tiempo suficiente como para pararme a escribir, redactar, revisar, concluir, digamos, lo que sería como escribir un texto bien redactado, que tenga sentido el principio con el desarrollo, con el final, buenos rollos. Como no estoy teniendo como ese tiempo ni siquiera la inspiración para hacerlo, he decidido que lo voy a hacer a través de, pues me siento a grabarme 5 minutos, te cuento lo que te quiero contar, obviamente pues es un vídeo preparado, que yo me he hecho como un guión, unos preparativos para saber lo que te quiero contar, ¿vale? Pero sí que es verdad que es semi improvisado, de que te voy a ir contando las cosas conforme me van surgiendo todo y que me he escrito unas cosas claras que te quiero contar, ¿vale? En fin, dicho esto, que sepas que en los próximos vídeos ya no tanto introducir este tema, sino que te iré contando directamente sobre la historia que te voy a contar a partir de ahora. Y bien, la historia que te voy a contar a partir de ahora tiene que ver con la adaptación a una casa nueva, con 3 perros, 3 tortugas, un gato y una periquita. Y 2 personas, claro, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Pues bien, te voy a contar cómo el primer día que los perros han pisado esta casa nueva, ese día fue ayer, ¿vale? Ayer en el día en que te grabo el vídeo, pero seguramente no va a ser el día en que tú lo recibas o en que yo lo envíe, ¿vale? Pues bien, lo primero que quiero contarte es que pues muchas veces, bueno, casi siempre, diría que la mayoría de veces, las cosas, por una parte tenemos como un ideal en nuestra mente, en nuestra cabeza de cómo van a surgir las cosas o lo que queremos hacer, incluso el plan que queremos llevar a cabo en estas primeras veces o al menos incluso en todo el desarrollo de estas experiencias, ¿vale? Por esta parte yo soy como muy, como diría una amiga mía, soy muy Capricornio, y es que soy como muy planificadora y muchas veces las cosas que se salen de este plan me sacan un poco como de mi centro, ¿vale? Me descentran. Esto de primeras, yo lo tengo en cuenta y es una parte de mi personalidad que presto mucha atención para saber que si algo se va de mi control, saber detectar que es esta parte de mi personalidad y que a veces las cosas pues no son como yo las tengo en mi cabeza, pero bueno, esto para mí es importante que lo sepas, ¿vale? Entonces, por una parte yo pues he creado la estructura y el plan de, vale, cómo quiero introducir a los perros en la casa nueva, cómo quiero que vayan siendo las cosas, para poder atender sus necesidades, para poder darme cuenta y observar si alguno tiene una necesidad específica que hay que atender de manera muy concreta y demás, ¿vale? Así, por una parte está pues, el ideal que yo me he creado en mi cabeza y lo reconozco así, aunque sé que seguramente, bueno, y ya ha pasado, sé que con este ideal se me van a desmontar los esquemas en el minuto 1 y es así como ha pasado, te lo voy a contar hoy, pero por otra parte está la realidad y es lo que vamos a hablar, ¿vale? Así bien, mi planificación era día 1 que los perros están en la casa nueva, en este caso la casa está totalmente amueblada, pero son cosas que vamos a ir quitando, bueno, todo lo vamos a quitar, ¿vale? Pero yo quería que los perros viesen y visitasen la casa en este primer día con muebles que no son nuestros, con un olor totalmente diferente a lo que es nuestra vida y nuestras rutinas, ¿vale? En este caso, tal como lo hicimos o tal como era mi plan, era, más bien como era mi plan, era pues llegar el primer día, que los perros visitasen el exterior, es una casa con jardín, que los perros visitasen todo el exterior, cuando ya hayamos dado unas vueltecitas por el exterior, poder abrirles la puerta de la casa, entrar paso a paso por estancias, ¿vale? Ir reconociendo las estancias. Claro, en este caso, el primer día éramos 2 personas y eran 3 perros, ¿vale? Aquí viene la realidad. Te he contado cómo era mi plan un poco por encima, porque sí es verdad que yo me planifico un poco a grosso modo para luego ir atendiendo como los detallitos conforme surjan, ¿vale? La realidad es, la casa está como no llega a 1 hora de donde vivimos ahora, ¿vale? Así bien. Paso 1 que se me fue de las manos, o sea, que salió de fuera, o sea, se me fue de mi plan es, me perdí, me pasé del camino,
tardamos lo que son 40 minutos, tardamos 1 hora y cuarto o así, ¿vale? Y claro, pues era mucho rato en el coche. Pecas en este caso no está, se marea mucho en el coche. Sí que es verdad que habíamos atendido la situación con antelación, pero era demasiado tiempo en el coche, ¿vale? Y la parte por donde accedía a la vivienda era una zona como de camino, estaba muy destrozado el camino, había llovido. Entonces el último tramo, además de que había tardado más de media hora en llegar, el último tramo había sido como muy tormentoso en cuanto al camino, el coche y demás, ¿vale? Entonces había sido bastante incómodo, en este caso, para Sakari y para Abril, ¿vale? Es decir, el viaje en coche había sido una mierda comparado con lo que es en realidad. El trayecto real, pero también con lo que ellos están acostumbrados, ¿vale? Es decir, ellos en general llevan, excepto Pecas, pero podemos llevar bastante control sobre la situación del coche, pero en este caso había sido desastroso, ¿vale? ¿Qué pasa? Al llegar a casa, sí, como mi idea era, pues, exterior, tal y cual, despacito, que bajen del coche poco a poco y tal. ¿Qué pasa? Pues te lo voy a contar así, tal cual, natural. ¿Qué pasa? Que me meaba a muerte, necesitaba ir a hacer pis a saco. Claro, ¿qué pasa? Salgo del coche corriendo, yo, Víctor, saca a los perros del coche, necesitan salir, lo han pasado un poco mal. Claro, si yo salgo del coche corriendo hacia dentro de casa y en este caso pues soy una figura de referencia para Abril y para Sakari, claro, los dos corriendo detrás de mí, entonces se me había desmontado el plan desde el minuto 1 en que llegamos a la casa, ¿vale? Claro, ya me acompañaron desde el primer momento hasta dentro de una casa que está a oscuras, porque estaba todo bajado y demás, pero bueno, pues ya era como un descoloque de por qué tenemos que salir corriendo, o sea, era un momento de alteración para ellos, que era todo lo contrario a lo que yo quería hacer, ¿vale? En fin, en ese momento que yo ya me quedo tranquila porque ya he ido a hacer pis, salgo otra vez al coche y digamos que reseteamos un poco la situación. Claro, reseteamos desde ese momento de socorro, tenemos que salir corriendo detrás de Elena porque algo ha pasado, ¿vale? O sea, era un momento de bastante alteración para ellos. Pero bueno, fue bastante regulamos bastante esa situación después de que sucediese, volvimos al coche y a partir de ahí retomamos un poco la línea que yo llevaba, ¿vale? Sí es verdad que de primera sucedió todo como yo tenía o como yo me imaginaba que iba a ser con respecto a la individualidad de cada uno de los perros, ¿vale? Pecas fue súper independiente, no quiso venir con el grupo, quiso ir un poco a su marcha, sintiéndose segura con el entorno. Hay unas zonas que hay bastante desnivel y a Pecas en este caso que tiene más dificultades de movimiento por la edad que tiene básicamente, pues fue buscando un poquito las zonas de más comodidad, más seguridad. También necesitó tumbarse un ratito a comer un poco de hierba, que le diera un poco el aire porque llevaba un buen rato en el coche, ¿vale? O sea que Pecas fue un poco a su ritmo y también es algo que me imaginaba y me esperaba, ¿vale? Es bastante independiente y segura de sus propias capacidades y sus propias necesidades. Pero la parte contraria es Pecas y Sakari, que necesitan mucha más referencia para tener seguridad, ¿vale? La referencia en este caso era yo, también mi compañero, pero en este caso pues sí es verdad que soy una figura de bastante apoyo para ellos, ¿vale? Porque presto mucha atención para haberme convertido en ello, ¿vale? En esta figura de ayuda y protección y seguridad. Entonces, pues sí que Sakari pues empezó a dar vueltas por la casa, tal, a su ritmo, pero siempre volviendo un poco a venir a tocarme, venir a simplemente mantener un poquito el contacto con mi propio cuerpo, ¿vale? O sea, él iba como, se distancia, pero luego vuelve, se distancia y luego vuelve, ¿vale? Y en cambio, Abril fue, diría como la primera hora, fue pegada a mi culo, básicamente pegada detrás de mí, recorriendo su espacio, tal y cual. Y fijo que, o sea, todavía hay por la parte exterior, ¿vale? Pero bueno, recorrimos, demos varias vueltas y tal, cada uno a su ritmo, así bien, abrimos la puerta de la casa, de lo que es la vivienda, el interior, y ya entramos, ¿vale? Sí es verdad que como la primera entrada de Abril y Sakari fue muy a lo loco, ¿vale? Sí que es verdad que se quedaron como en la primera estancia, necesitaron recorrer ese espacio y poco a poco fueron, conforme Víctor y yo íbamos entrando, saliendo y demás, ellos iban muy a su ritmo, ¿vale? Pero sí es verdad que digamos que iban conociendo la siguiente estancia cuando nosotros ya estábamos dentro o incluso
sí, cuando nosotros ya estábamos en la siguiente estancia, ellos se atrevían como a ir adelantándose. Mientras tanto, Pecas estaba fuera recuperándose un poquito, pues porque lo había pasado un poco mal en el coche, ¿vale? Pero sí es verdad que Pecas necesitó controlar más el espacio, sobre todo buscó un espacio en el que por una parte estaba fresquita y por otra parte tenía muy controlada la entrada y la salida de la casa, la puerta, ¿vale? Pero bueno, sí, con respecto a Pecas me he dado cuenta que conocía mucho sus recursos porque lo expresó y lo llevó todo bastante como yo me imaginaba, ¿vale? En realidad, en general, con respecto a la adaptación de los perros en este primer día, fue bastante como yo me imaginaba. Pero bueno, hasta un punto en que ya se fue todo un poco de madres, ¿vale? Como yo te decía, quería que, sobre todo en la parte de dentro de la casa, que ahora hay muebles, pero que no tienen nada que ver con nuestra vida, ¿vale? Claro, quería que fuese todo como súper monótono, no vamos a mover nada, no vamos a cambiar, tal y cual, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Aquí entra como la influencia humana, es decir, mi parte y mi plan era cero, no tocar nada, era un día como de ir revisando tipo luces, cosas, en fin, eso da igual, ¿vale? Pero revisar cosas de una manera silenciosa y bastante monótona. Pero claro, ¿qué pasa? Que en esta influencia humana somos dos partes, ¿vale? Entonces, por la otra parte, sí es verdad que existió esa necesidad de vamos a mover esto, cambiamos esto, tal y cual, ¿vale? Porque así como yo presto mucha atención y trato de hacerlo saber o hacerlo ver, hacerlo entender, presto mucha atención a estos ratitos de solamente mover un sofá, por ejemplo, ya es un cambio inmenso para Sakari, en este caso concreto, ¿vale? Entonces trataba de que hubiese el mínimo movimiento posible, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Pues por la otra parte existió esa necesidad de, espera, es que quiero cambiar esto, claro, para cambiar el sofá de sitio, que fue lo que sucedió, para cambiar el sofá de sitio, claro, tenemos que retirar toda la mesa y las sillas, entonces, claro, fueron dos estancias las que ahí ya habían pasado a lo mejor como 2 horas desde que estábamos allí, ¿vale? Claro, pero ¿qué sucede? Que de repente 2 estancias, además eran como las 2 principales, las 2 más amplias, más grandes, ¿vale? Las 2 principales estancias de repente se habían modificado. ¿Por qué? Los muebles que habían aquí se habían retirado y los muebles que habían allí se habían puesto aquí. Claro, esto fue de repente un cambio muy impactante para Sakari, que en este caso tiene mucha sensibilidad a los cambios. ¿Qué sucedió? Que de repente, así como a lo largo de esas horas que habíamos pasado, pues lo que se escuchaba de la calle, Sakari ponía oreja pero ni siquiera tenía la intención de reaccionar bruscamente, es decir, solamente era como, ok, estoy alerta con esto, lo puedo gestionar bastante bien, pero vuelvo un poco donde están mis personas para asegurar mi referencia, ¿vale? Que al final somos nosotros y en este caso también el coche, que juega un papel muy importante en este caso, ¿vale? Pero bueno, empezó a suceder de esta manera. Empezó pues más alterado, no se sentía cómodo dentro de casa porque de repente lo que él había visto de primeras había cambiado por completo. Y voy a hacer como o sea, voy a prestar atención a este detalle, que es que he dicho que las 2 estancias que él conocía habían cambiado por completo. Para la percepción humana o para nuestra percepción, esas 2 estancias no han cambiado tanto, ¿vale? Porque solamente era un mueble que había aquí, se ha cambiado a otra estancia y los muebles que habían aquí simplemente se han retirado. Es un cambio que para nosotros puede ser insignificante incluso. Bueno, pues puedes entender la lógica de que estos muebles están retirados a la pared y estos están en otra habitación. Pero claro, esto para alguien como Sakari, en este caso concreto, pero puede ser cualquiera, ¿vale? Es un cambio completo, es decir, es un cambio total de la perspectiva de esas estancias, ¿vale? Digamos que la percepción que Sakari tenía de que, por ejemplo, si aquí está la mesa, puedo pasar por aquí, puedo pasar por allá, movimiento, salida, tal, vigilancia, todo eso de repente ha cambiado cuando una persona ha decidido mover esos muebles, ¿vale? Lo que quiero que te quedes con eso, que una cosa es la percepción que nosotros tenemos de no ha sido tan grande el cambio, solamente he puesto un mueble de aquí a allí. Para Sakari, en este caso, le cambia absolutamente la percepción, ¿vale? Y es eso, fue en ese momento concreto en el que él entra a casa y ve esto diferente, ¿vale? Incluso ve el propio movimiento
de los muebles, es en este mismo momento en que todo se empieza a torcer. Y digo torcer sin ser exagerada ni dramática, ¿vale? Te lo cuento de esta manera y con tanto detalle, por una parte porque quiero y presto atención a todos estos detalles, y por otra parte para que veas cómo ese contraste en la percepción humana y la percepción de los perros, ¿vale? Bueno, en este momento en que ya había este cambio de muebles, ¿vale? Este cambio de estancias, empieza Sakari a prestar más atención a todo lo que se mueve alrededor, empieza a ladrar, pasa una persona, empieza a ladrar, pasa un coche, de repente empieza a ladrar a la puerta sin saber muy bien hacia dónde ladrar porque todavía no, obviamente es el primer día, no está nada ubicado con la estancia y todavía no hay ninguna, en ese espacio que es la casa nueva, no hay ninguna referencia de seguridad en el espacio físico, ¿vale? Del lugar nuevo, aparte de mi persona, también la otra persona y también el coche, ¿vale? Y es aquí donde empieza a alterarse tanto que yo en estos casos trataba de utilizar mi cuerpo como referencia de seguridad, ¿vale? Para acercarme a él, pero en estos casos no era suficiente. Incluso también trataba de acercarlo dentro de casa para quizás cerrar puertas, que eso era un recurso que en las anteriores horas me había servido para asegurar un poco, es decir, hacer modo refugio, estamos todos aquí dentro, todo está seguro, ¿vale? Pero en este caso el estar dentro de casa era algo que le inquietaba todavía más. Claro, ¿qué sucede? Que utilizamos, incluso él mismo me lo mostró, ¿vale? Utilizamos el coche como esa referencia de seguridad. Él mismo estaba rodeando el coche, tardé un poquito en darme cuenta porque estaba otras cosas y estaba sobre todo también con Pecas, pero tardé un poquito en darme cuenta, un poquito a lo mejor son 10-15 minutos en darme cuenta que estaba rodeando el coche. En ese momento en que estaba dando vueltitas al coche y todo eso, ya le abrí la puerta para que él mismo entrara y se tumbara cuando necesitase y cuando pudiese. En ese momento en que él tuvo tanta necesidad de meterse en el coche, sí es verdad que yo empecé ya como a, iba a decir rayarme, pero no es tanto rayarme, sino a moverme en el son de vamos a ir recogiendo y nos vamos para casa. Entonces, claro, en este momento de nos vamos para casa, era un momento en que Abril y Pecas habían por fin habían encontrado ese ratito de descanso, una posición dentro de la casa donde podían descansar tranquilamente, ¿vale? Y nosotros habíamos parado en ese momento, pero claro, Sakari tenía otras necesidades y en este caso tratamos las necesidades de Sakari como prioritarias, pero porque Pecas y Abril llevaban como un estado de estrés bastante tolerable para ellas y para el grupo, pero en este caso Sakari estaba más desbordado, así que quizás a lo mejor pasaron 45 minutos desde que la primera vez que Sakari subió al coche, 45 minutos, una hora, hasta que al final nos fuimos entre recoger toda la historia, ¿vale? Pero bueno, la historia de hoy es esta, ¿vale? Luego pues recogimos, metimos el coche, en cuanto subieron al coche se quedaron todas cao y al llegar a casa fue un momento de juego a lo bestia, descarga absoluta, para Sakari me refiero, para las otras fue descanso absoluto, ¿vale? Un masticable, cenar y fin, y luego pues un jueguito bestia para Sakari, cenar también algo de masti súper simple y súper sencillo y luego ya descanso absoluto, ¿vale? Con esto pues vengo a decir, bueno, pues simplemente, ¿vale? Contándote este es el resumen de la historia y con esto me quedo con que para mí personalmente y de manera interna el tener un plan o una idea de lo que iba a pasar fue una ayuda, pero porque en este caso tengo suficientemente autocapacidad o autogestión para saber que si algo se me va del plan, no me desbordo, o al menos ayer no me pasó, ¿vale? En otros momentos sí que me puede suceder, pero soy consciente de esa parte de mí misma, ¿vale? En que es el crear un plan me puede llevar a que de repente todo se salga del plan, como sucedió ese día, y me desborde, pero en ese momento fui bastante capaz de observar la situación desde como una visión observadora, ¿vale? Entonces pude regular ok, esto se ha salido del plan, pero vamos a ver cómo lo atendemos, ¿vale? Entonces, en este caso, yo fui muy consciente de mis propias capacidades y mi percepción de la situación para poder ayudar a toda la situación, ¿vale? Lo que te decía es que para mí tener un plan en este caso me ayudó para, por una parte,
Asegurar, como le decía en la parte de pecas, asegurar que esta parte la tengo bastante confirmada, es decir, ok, pecas por esta parte y por ahora va bastante bien, ¿vale? Abril también reconozco bastante cómo lo está llevando, y Sakari, si es verdad, y también como yo imaginaba, tiene necesidades de más contacto, más apego y más referencia, ¿vale? También es verdad que Pecas y Abril tienen muchísima experiencia con la vida, han vivido muchísimos cambios, tienen bastante capacidad para adaptarse a según qué cambios, pero en este caso era algo que les resultaba no sencillo del todo, sino dentro de sus capacidades, ¿vale? Pero en este caso fue algo que a Sakari no fue algo que le resultó excesivamente complicado hasta ese momento en que empezamos a romper un poquito la estructura que él se había construido, ¿vale? Entonces, conclusión, para mí tener un plan fue algo que me ha ayudado. Conocer a mis perros es algo que para mí es la base de todo. Conocer a mis perros, pero también que mis perros conozcan que yo soy una figura de referencia y de seguridad, y que pueden contar conmigo siempre que lo necesiten. Pero a la vez también soy flexible y tolerante para conmigo misma, para darme cuenta que a veces se me pueden escapar cosas de las manos, como es, no me he dado cuenta de que Sakari llevaba 15 minutos pidiéndome subir al coche, pero a la vez no me culpo de que Sakari me estaba necesitando y no lo he sabido ver, porque en este caso yo, mi persona, tenía a otras 2 perras que atender o que supervisar, pero a la vez también contaba con mi propia ilusión y emoción de tengo mi casa nueva, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. ¿Sabes? Lo que vengo a referirme es que en este caso éramos 5 individuos, 2 personas y 3 perros, con su propia gestión y su propia situación interna y emocional que atender. Entonces, no traté de exigirme cuanto más, traté de hacerlo lo mejor posible. No considero que la cagué cuando no pude atender a Sakari, ni considero que la cagué cuando me perdí y no pude llegar antes a casa en lugar de alargar tantísimo el rato de coche. Soy compasiva conmigo misma porque eso he aprendido a hacer en todo el tiempo que llevo atendiendo pues simplemente a mi persona y llevo atendiendo mi autoconocimiento, pero a la vez, así como es esencial que conozca mis propias capacidades y mis propias limitaciones, que en este caso para mí yo considero una limitación el hecho de que a veces soy tan controladora o tan planificadora que si se me sale a veces del plan me desbordo, pero como conozco esta parte de mí, he sido consciente y he sido capaz, en este caso concreto, de que no se me vaya la olla, ¿vale? Entonces he podido atender cosas dentro de que yo me había hecho mi plan, ¿vale? Entonces, presta atención a tu propio autoconocimiento, es la clave para poder ser capaz y consciente de todo lo que pasa aquí dentro, pero también allí fuera, en la vida de tus perros. Y por otra parte, presta atención también a quiénes son tus perros más allá de sus propias capacidades. Quiénes son, cómo llevan las situaciones diferentes, cómo llevan incluso el día a día y cuáles son las herramientas que ellos usan, e incluso que tú, la implicación que tú tienes para con su capacidad de gestión, para en esos momentos de adaptación a los cambios, como viene a ser el cambio de una casa, que para nosotros es un cambio bastante significativo, ¿vale? ¿Cuánto influyes tú en este cambio, en esta adaptación? Bueno, lo he dejado aquí, me ha resultado, o sea, se ha hecho súper extenso, pero prefiero extenderme tanto y si te apetece y si así lo quieres, que me escuches y aprendas conmigo y al mismo ritmo en que yo voy percibiendo todos estos cambios y todas estas cositas que tener en cuenta, pero trato de, pues eso, simplemente liberar un poquito mi imaginación y mi creatividad y contártelo tal como me surge. Espero que te haya gustado pues este episodio de mudanza y cambio de casa y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.